hipertensión es muy marcada, va a producir un edema. Entonces todo esto vimos día de ayer. Igualmente la alteración de la irrigación cerebral, sobre todo cuando se produce con el TEC. Este TEC puede producir un hematoma, y este hematoma produce una compresión de la masa encefálica, ¿ya? Y dependiendo en dónde se sitúe el TEC, en el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital o en fosa posterior, va a dar una sintomatología y signos, ¿ya? Por la compresión que produce. Igualmente se puede producir edema, ¿ya? Entonces, este edema que es producido por el TEC puede ser tratado con medicamentos, como dijimos, con soluciones hipertónicas, ¿ya? O con manitol, que es un diurético osmótico. Entonces, se hace orinar al paciente para aliviar ese edema. En cambio, si es un hematoma por ruptura de algún vaso, generalmente la resección es quirúrgica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la compresión que se produce, ya sea por el hematoma o por el edema importante que se produce, va a interrumpir la irrigación sanguínea y por lo tanto va a producir una muerte neuronal. Ahora, hablando sobre la circulación del músculo esquelético, como sabemos, el músculo necesita el oxígeno que es traído por la circulación sanguínea, o sea, por las arterias, arteriolas, llega a los capilares, y aparte necesita nutrientes, sustratos, para los cuales va para producir energía. Este ATP que, como ustedes saben, es necesario para la contracción muscular de los filamentos de miosina y actina. Por lo tanto, nosotros cuando estamos en una actividad pasiva, como ahora, ustedes están sentados, hay una irrigación de 3 a 4 ml por 100 gramos de músculo, ¿ya? Entonces es cuando uno no está en actividad. Y los capilares están abiertos en un 20 a 25%. ¿Ya? En cambio, cuando usted está en actividad física, está haciendo ejercicio, la irrigación que recibe es entre 50 a 80 ml por 100 gramos de fibras musculares, ¿ya? Y los capilares están abiertos al 100%, ¿ya? Es por eso que es muy importante estar en actividad física, porque hay una mayor irrigación de las fibras musculares en sí, de todo el músculo, ¿ya? Y esta irrigación sobre todo se produce, digamos, como ustedes saben, hay contracción y relajación del músculo. Cuando hay contracción del músculo, uno está haciendo actividad física, la contracción va y comprime a los vasos sanguíneos. Por lo tanto, la irrigación se da sobre todo cuando hay la relajación. Hay una compresión de los vasos sanguíneos y por lo tanto el músculo está recibiendo la irrigación sanguínea que le corresponde. Entonces, existen mecanismos por los cuales se va a producir vasodilatación y así mejora el aporte, la llegada de sangre oxigenada hacia el músculo. Por ejemplo, tengo una regulación local. Cuando existe una falta de llegada de oxígeno, entonces esto es captado por los capilares. Entonces esta falta de oxígeno hace que las arteriolas se produzca una vasodilatación. Por lo tanto, va a haber mayor llegada de oxígeno y mayor llegada de sangre y por lo tanto oxígeno. Entonces sería una regulación local. Igualmente, cuando el flujo sanguíneo está disminuido y hay poca llegada de oxígeno, existe por parte del endotelio la liberación de sustancias vasodilatadoras. Igual, por ejemplo, adenosina, bradicinina, prostaglandinas, y también cuando hay mayor producción de ácido láctico, hidrógeno, potasio y CO2, que son productos del metabolismo del músculo, entonces igualmente estas sustancias producen vasodilatación para que haya mayor llegada de sangre, por lo tanto mayor llegada de oxígeno, nutrientes. Control del sistema nervioso
Entonces, el control del sistema nervioso, sobre todo, está dado por el simpático. Y como ustedes saben, el sistema nervioso simpático, su neurotransmisor es la noradrenalina y la adrenalina. En este caso, la adrenalina, la noradrenalina, perdón. Entonces, dice que la noradrenalina, cuando hay descarga por parte del simpático, tiene efectos vasopresores y vasodilatadores. Y no sé si ustedes recuerdan, siempre hablamos que la adrenalina produce vasoconstricción, la noradrenalina, ¿o no? A nivel de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Pero aquí ocurre un fenómeno interesante. Cuando hay descarga por parte del simpático y se descarga la noradrenalina, a nivel de los vasos sanguíneos, en este caso de las arteriolas, de los músculos, se produce vasodilatación. O sea, esto es cuando uno está haciendo ejercicio. Entonces, se produce una vasodilatación para que haya mayor llegada de sangre, mayor llegada de oxígeno y de nutrientes, los cuales el músculo necesita para producir energía y la contracción muscular se siga produciendo. En cambio, a nivel del hígado, de los intestinos, del vaso, de la piel, se produce vasoconstricción a nivel de sus arteriolas. Entonces, la sangre de estos órganos es desviada hacia los músculos que están haciendo ejercicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque los músculos en este momento necesitan menos irrigación, ¿ya? Entonces, esto es muy importante comprender, sobre todo cuando uno está haciendo ejercicio. ¿Y qué órganos no sufren vasoconstricción cuando uno está haciendo ejercicio? Por la descarga simpática. Las coronarias, ¿ya?, del corazón no sufren esta vasoconstricción, ni los vasos sanguíneos del cerebro. Entonces, estos mantienen un flujo constante cuando uno está haciendo ejercicio, ¿ya? En cambio, los demás sí se produce una vasoconstricción. Entonces, si hablo de un reajuste cardiorrespiratorio durante el ejercicio, voy a hablar de una descarga simpática masiva. Entonces, como ustedes saben, a nivel del tallo encefálico se encuentra el bulbo. En el bulbo está el núcleo solitario. Este núcleo solitario se conecta con el parasimpático y el simpático. El parasimpático, ¿por qué núcleo está representado? ¿Quién recuerda? El vago. Ya, el vago nace ahí, pero ¿qué núcleo es el que lo representa? Ese es el simpático. Sistema núcleos reticulares de simpático. ¿Y del vago? Ese núcleo ambiguo, izquierdo y derecho. Entonces ese es del parasimpático. Y el núcleo reticular es del simpático. Entonces, como ustedes saben, del núcleo reticular pasa las fibras simpáticas a la médula espinal, específicamente al asta intermedio lateral. De ahí salen las fibras simpáticas preganglionares, las cuales se conectan a los ganglios que están laterales a la columna, y de ahí salen las fibras postsinápticas, las cuales van a actuar a su órgano diario. Entonces, cuando uno está haciendo ejercicio, existe una descarga simpática masiva. Se activa el sistema reticular, se activa el sistema simpático y va a producir noradrenalina. Entonces, este sistema nervioso simpático, ¿qué va a hacer? Llega hasta el nódulo sinusal. ¿Qué va a producir? Taquicardia o bradicardia. Taquicardia. Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Es por eso que cuando uno está haciendo ejercicio va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay una descarga simpática. ¿Se activa en el reticular? Sí, cuando uno está haciendo ejercicio. Estoy hablando aquí de ejercicio, ¿ya? No estoy hablando de otra situación, de estrés emocional, ejercicio.
¿Ya? Entonces, usted ha ido al gimnasio y ha comenzado a hacer ejercicio. ¿Ya? Entonces, se va a producir esta descarga simpática. Se activa el reticular, se activa el sistema simpático. Entonces, las fibras simpáticas que inervan al nódulo sinusal me va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia. ¿Por qué? Porque quieren que aumente el gasto cardíaco. Las fibras simpáticas van a ir a actuar sobre las arteriolas del hígado, del vaso, de los intestinos, etc. ¿Qué va a producir ahí? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasoconstricción. ¿Por qué? Porque todo el flujo sanguíneo lo va a desviar. Usted está haciendo ejercicio. En cambio, a nivel de los músculos, ¿qué pasa? Se produce vasodilatación. ¿Por qué? Porque necesita mayor llegada de sangre oxigenada y de nutrientes para seguir produciendo ATP para la contracción muscular. Entonces, esto gracias a la descarga simpática masiva. Es por eso, por ejemplo, si ven una persona que hace un ejercicio extenuante, está pálida. ¿Por qué sería esto? Se produce una vasoconstricción a nivel de los vasos de la piel. Entonces, toda la sangre está yendo hacia los músculos. Es uno de los motivos. Entonces, cuando hay un reajuste cardiorrespiratorio durante el ejercicio, se produce un gasto cardíaco aumentado. ¿Cómo aumenta este gasto cardíaco? Por la taquicardia. Como sabemos, el simpático actúa sobre el nodo sinusal, aumentando la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, saben que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Aumento del retorno venoso. Igualmente va a haber un aumento del retorno venoso, ¿ya? Sobre todo por la vasoconstricción que se está produciendo en estos órganos. Igualmente el retorno venoso va a aumentar. Por lo tanto, este aumento del retorno venoso igual me aumenta el gasto cardíaco. Ley del corazón de Starling o de Frank Starling. Aline, ¿qué decía esta ley? La sangre que sale por el lado arterial tiene que... No. La ley del corazón de Frank Starling. Starling es el vaso. ¿Perdón? Lo mismo sale, lo mismo entra. Se refiere a la sangre arterial. Esto es cuando estamos llevando fisiología de los vasos sanguíneos a nivel de las arteriolas, de los capilares, perdón. ¿Ya? Pero aquí estoy hablando de la ley del corazón de Frank Starling, cuando experimentaron con batracios. ¿A qué conclusión llegaron ellos? Que a mayor llegada de sangre, el corazón se distiende más y se contrae más y aumenta el gasto cardíaco. Exacto. Entonces, como dice su compañera, a la mayor llegada de sangre, las fibras musculares cardíacas se distienden más y este se va a contraer con más fuerza. Esa es la ley de Frank Starling. Y también se produce una venoconstricción. Esta venoconstricción, ¿ya? Pues la descarga simpática que me está produciendo vasoconstricción va a aumentar el retorno venoso. Por lo tanto, me aumenta igualmente el gasto cardíaco. Es por eso que el gasto cardíaco está aumentando. Entonces, si tu gasto cardíaco normal es de entre 5 a 6 litros, aquí más o menos tu corazón va a estar bombeando entre 7, 8, 9 litros para compensar el esfuerzo que estás haciendo. Entonces, cuando ustedes vayan al gimnasio, ¿van al gimnasio algunos? ¿Sí? Tómense el pulso antes de hacer ejercicio. ¿Cuánto está? Entre 70 y 80. Y cuando comiencen a hacer ejercicio, vuelvan a tomar el pulso. Le ha puesto que está arriba de 100. Entonces, se está cumpliendo todo lo que yo estoy diciendo aquí. Taquicardia, aumento del retorno venoso. Y si aumenta el retorno venoso, va a haber mayor llegada de sangre al corazón y va a ver que el corazón se contrae con más fuerza.
por la ley de Frankenstein. Y como hay descarga simpática, hay venocontracción, la cual aumenta el retorno venoso. Entonces se está cumpliendo todo lo que se está diciendo en la clase. Reajuste cardiorrespiratorio durante el ejercicio. Entonces, durante el ejercicio existe un aumento de la tensión o presión arterial. Entonces, depende del ejercicio que nosotros realicemos. Por ejemplo, si es un ejercicio estático, como dijimos, levantamiento de pesas, todo eso, entonces, sobre todo sube la presión sistólica y la diastólica. Es por eso que las personas que tienen problemas de hipertensión no es favorable que hagan este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque me va a aumentar sobre todo la presión diastólica, que es la presión más peligrosa, ¿ya? Entonces, se recomienda que las personas que sufren hipertensión tienen que hacer ejercicios dinámicos, correr, sobre todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos tipos aeróbicos o ejercicios aeróbicos me disminuyen la presión diastólica, ¿ya? Eso es lo importante, entonces, cuando uno realiza ejercicios. Entonces, siempre el ejercicio me va a aumentar, sobre todo si es un ejercicio estático de hacer esfuerzo, la presión diastólica. Circulación del hígado. Entonces, para poder entender esto, tenemos que ver, yo tengo aquí mi hígado, ¿ya? Entonces, aquí tengo la circulación de la vena porta. ¿Quién es? El esófago y el estómago. ¿Qué vena es la que se conecta a la vena porta? Todo esto está conectado a la vena porta. Es la vena coronaria izquierda o estomática izquierda. Como vemos aquí en el dibujo. Miren, vena coronaria dice. O sea, es la coronaria izquierda. Ahora creo que están los libros como coronaria izquierda. Cuando yo leía era estomática izquierda. Luego, igual tengo la vena esplénica, igual que se conecta a la porta, la que llega a la sangre venosa del vaso. Tengo igual, a ver, ¿cuál más? Esta no. Intestino delgado y grueso. El intestino delgado, ¿qué venas llevan la sangre hacia la vena porta? La mesentérica, intestino delgado superior. La mesentérica superior es la que lleva la sangre venosa a la vena porta. Intestino grueso, parte de la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Entonces, igualmente, estas llevan la sangre venosa hacia la vena porta, ¿ya? Entonces, esta vena porta, como vemos aquí, va hacia el hígado y ahí termina, dice, en unas dilataciones que son unos senos venosos que se conocen como sinusoides hepáticos. Entonces, estos están en forma discontinua con los hepatocitos, ¿ya? Entonces, es por eso que el hígado tiene una gran irrigación. Le llega sangre del esófago, del estómago, del vaso y de los intestinos delgado y grueso, ¿ya? Entonces, toda esta irrigación llega hacia el hígado, ¿ya? Entonces, luego estos sinusoides hepáticos se continúan con la vena suprahepática, la cual va a ir a desembocar a la vena cava inferior. Por ejemplo, Testi decía que de la suprahepática se continuaba con la gran vena hepática, la cual desembocaba en la vena cava inferior. Ahora, en estos últimos dice que la suprahepática directamente se conecta con la cava inferior, pero eso es anato, así que eso ya no me concierne. Luego, la irrigación. Ustedes ya han llevado esto el año pasado, solo es para hacer el recuerdo y se ubiquen para que entiendan.
¿Cómo es la irrigación arterial del hígado? ¿Quién irriga el hígado? La arteria hepática. ¿Rama de quién? Del tronco celíaco. Del tronco celíaco. celíaco. Entonces, este tronco celíaco da la arteria hepática, la cual va a irrigar al parénquima del hígado. ¿Ya? Entonces, toda la sangre oxigenada y parte de los nutrientes son llevados por esta arteria hepática, como vemos aquí. Ahora, dicho todo esto, ¿cuáles son las funciones de la vena porta? Uno es recoger la sangre de la pared de los intestinos. Entonces, como ustedes saben, a nivel del intestino delgado, sobre todo, se realiza la absorción de los nutrientes, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas y oligoelementos. Todo esto es llevada por la circulación de la vena mesentérica superior e inferior y es llevada a la vena porta para ser llevada hacia el hígado, hacia los sinusoides hepáticos. Y gracias a la arteria hepática se produce la oxigenación de los hepatocitos. Por lo tanto, el flujo sanguíneo es de 1450 ml por minuto de sangre, es lo que circula en el hígado. ¿Ya? Entonces, 1100 ml es por la vena porta, que va hacia los sinusoides hepáticos, y 350 ml por la arteria hepática. O sea, todo esto hace un total de 1400 ml. ¿Ya? Es como dice aquí este dibujo, la arteria hepática el 25% y la vena porta aporta con el otro 75%. ¿Ya? Entonces, ese es el flujo sanguíneo que recibe el hígado. Entonces, ahora, el hígado retiene constantemente 450 ml de sangre. ¿Ya? Entonces, estos 450 ml se mantienen constantes. Es por eso que si se produce un trauma a nivel del hígado y el hígado comienza a sangrar, el paciente puede morir de un shock hipovolémico. Entonces, miren, he puesto esta flecha, dice hepatomegalia. ¿Por qué aumenta el flujo sanguíneo? Este flujo sanguíneo de 450 ml puede aumentar, me produce una hepatomegalia. ¿Cuál sería la causa? No. Estoy hablando de flujo sanguíneo. Aquí me estamos hablando en función de los hepatocitos, cómo se produce la bilis. Eso lo vamos a ver cuando llevo fisiología digestiva. Esto se produce cuando existe una falla cardíaca derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Existe aumento de las presiones a nivel del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, y esto repercute en el retorno venoso. Entonces, esa presión se opone a la llegada de la sangre en la aurícula derecha. Entonces, aumenta la presión de la vena a nivel primero de las cavas, y esto repercute en la presión de la vena porta. Hay una hipertensión portal. Existe una hipertensión de la vena porta por retroceso de la sangre. Entonces la sangre se comienza a acumular en el hígado. Entonces, un hígado normal es así. Y por el acúmulo de sangre, por la hipertensión portal, se produce una esplenomegalia. Usted palpa el abdomen del paciente, el decúbito dorsal, y lo va a palpar por debajo del reborde costal. Se siente el hígado, usted lo va a palpar. Entonces, aparte de este paciente, ¿qué más va a tener? Induritación yugular, edemas. Entonces,
es porque tiene una insuficiencia cardíaca derecha. Y todo esto repercute en el sistema venoso. Y ahora, ¿cuándo disminuye este flujo de 450 ml de sangre? Hemorragias, como dijimos, un shock hipovolémico, sangrado, va a disminuir este flujo sanguíneo, lo mismo que la hipovolemia. Deshidrataciones, igual va a repercutir sobre estos 450 ml que se mantienen constante en el hígado. Entonces, ¿cuáles? Existen presiones que se mantienen en estos órganos. Por ejemplo, en la vena portal tiene una presión de 8 a 10 milímetros de mercurio. Las venas suprahepáticas, la presión es de 0. Y en la cavidad de los sinusoides, o sea, estos son los sinusoides, su presión es entre 4 a 6 milímetros de mercurio. Entonces, como vemos aquí, estos sinusoides hepáticos ¿ya? Se encuentran discontinuos entre los hepatocitos. Entonces, toda la sangre venosa que llega aquí, del esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, llega hasta estos sinusoides. Igual, como traen nutrientes, ¿ya? Hidrato de carbono, lípido, proteína, oligoelementos, vitaminas, etc., las cuales son procesados por los hepatocitos. Igualmente pueden traer virus, parásitos. Por ejemplo, la malaria es atrapado por el sistema retículo endotelial del hígado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda esta sangre va a circular aquí en los sinusoides hepáticos. Y como vemos, estos sinusoides hepáticos confluyen en vasos venosos, los cuales van a dar la vena suprahepática, y esta vena suprahepática se va a conectar a la vena cava inferior, y la sangre es llevada hacia el ventrículo aurícula derecha. ¿Qué más? Entonces, cuando hay una insuficiencia cardíaca derecha, aumento de las presiones del ventrículo derecho, ¿ya? Aurícula derecha, esta presión va a subir mucho más. Va a haber una hipertensión de la vena porta. Igualmente va a repercutir sobre la presión de la vena suprahepática y la presión de los sinusoides hepáticos. Entonces estos sinusoides comienzan a agrandarse, y los hepatocitos se comienzan a alejar, se produce un edema en el hígado. Es por eso que se produce una hepatomegalia. Dentro de las complicaciones del hígado, por ejemplo, tenemos la hepatitis. Como ustedes saben, la hepatitis, tenemos hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, creo que también hay hepatitis D. La hepatitis A, sobre todo, se produce por alimentos contaminados, ¿ya? O sea, que es por una infección oral. En cambio, la hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual, por transfusiones sanguíneas, por jeringas contaminadas. Entonces se produce la hepatitis. Entonces, este es un hígado normal, y aquí tengo un hígado cirrótico que se hace como leña. Es tejido fibrótico, ¿ya? Duro. Entonces no cumple ninguna función. Entonces la sangre venosa, entonces, que llega de los intestinos, del vaso, entonces se comienza a producir igualmente un aumento de la presión, ¿ya? Entonces esto, por ejemplo, va a repercutir sobre todo en el vaso, ¿ya? Entonces, como aumenta la presión, esto se opone a la llegada de la sangre a la vena porta, y la sangre refluye sobre el vaso.
y el vaso va a comenzar a aumentar de tamaño. ¿Ya? Esto se llama esplenomegalia. ¿Ya? Igualmente, esta hipertensión repercute sobre los demás tejidos. Es por eso que las personas alcohólicas están hinchadas, ¿ya? Tienen edemas, sobre todo en los miembros inferiores. Usted le toca y se hace un hoyuelo ahí. ¿Por qué? Porque hay una hipertensión a nivel del hígado, por esa cirrosis hepática. ¿Ya? Entonces, esa es una de las causas por la cual hay una hipertensión a nivel del sistema venoso. Y por ejemplo, aquí tengo un síndrome de hipertensión portal. Entonces, el abdomen, ¿ya? Por esta hipertensión que se ha producido, ¿ya? Entonces, la sangre venosa trata de buscar otro camino y se produce este signo de la medusa. Aquí tengo el ombligo y yo observo el aumento del sistema venoso que hay a nivel de la piel del abdomen. Entonces, este es un paciente alcohólico que aparte tiene ascitis. ¿Qué es la ascitis? Es el aumento de líquido a nivel del abdomen. Entonces, a este paciente yo tengo que agarrar y hacerle una paracentesis para aliviarlo eso, porque el paciente está agitado, no puede respirar. Entonces, se saca ese líquido, se drena ese líquido. ¿Por qué? Porque hay un edema importante a nivel de los intestinos y el líquido comienza a escapar. Y entonces el abdomen se llena de líquido. ¿Ya? Bueno, esto hablando sobre circulación del hígado. Ahora, circulación esplénica. Esto es por parte del vaso. Entonces, ustedes han visto que el vaso almacena gran cantidad de sangre, más o menos entre 450 a 500 ml de sangre es lo que almacena el vaso. Y este tiene una circulación dinámica, o sea, arterias capilares, senos venosos, pequeñas venas, y estas desembocan en la vena esplénica, la cual llega hasta la vena porta. Como vemos aquí en el dibujo, tengo mi arteria esplénica, ¿ya? La cual se divide en sus colaterales dentro del vaso, luego se divide en arteriolas y luego los capilares. Y estos capilares terminan en unas dilataciones que son unos senos venosos. ¿Ya? Luego estos senos venosos confluyen, forman las venas, la cual llega hacia la vena hepática, ¿ya? O vena esplénica si quieren, pero vena esplénica, no hepática, esplénica, y esta va a llevar la sangre hacia la vena porta, ¿ya? Entonces, esta es la circulación dinámica que tiene el vaso. ¿Qué funciones tiene el vaso? Sobre todo, almacenar sangre. Como sabemos que almacena entre 450 ml de sangre por esta circulación dinámica que tiene, ¿ya? Como sabemos, entra la arteria esplénica, se divide en sus colaterales, arteriolas, capilares y termina en unas dilataciones, que son unos senos venosos. Entonces la sangre se acumula ahí. Entonces de esos senos venosos pasa a la vena esplénica para llegar a la vena porta. Entonces, cuando existe alguna hemorragia, ¿ya?, importante, como ustedes saben,
el vaso tiene una cápsula que vemos aquí, ¿ya? La cual está formada por fibras musculares lisas. Y cuando hay una descarga simpática, entonces, ¿qué pasaría con estas fibras musculares lisas? Que están conectadas a la simpática. Se produce una contracción, hay una contracción esplénica. Entonces, gracias a esto, el vaso aporta con sangre cuando hay un choque hipovolémico. ¿Ya? Es una de sus funciones. Dice que es una víscera hematopoyética. ¿Por qué es una víscera hematopoyética? ¿Qué es la hematopoiesis? En las primeras etapas de la vida, el vaso junto al hígado cumple la función de la formación de los glóbulos rojos, igualmente de los glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces, por eso es una víscera hematopoyética. Si no me equivoco, es de los 4 hasta los 4 o 7 meses. Pues está más, esto es embrión. Algo, creo que es de los 4 hasta los 7 u 8. ¿Ya? Función de depuración de la sangre. ¿Cómo saben? Como entra por la arteria esplénica, llega nuevamente a los estas sinusoides esplénicos, venosos, y luego aquí tenemos la pulpa blanca y la pulpa roja. Entonces, aquí se va a atrapar, por ejemplo, a los glóbulos rojos envejecidos. Se atrapa a los escudocitos, drepanocitos, o sea, todas las células, los glóbulos rojos anómalos. Entonces, por eso tiene una función de depuración de la sangre. Igualmente, muchas veces, atrapa plaquetas. ¿Ya? Entonces, hay patologías, ¿ya?, donde se ha visto que estas personas comienzan a tener plaquetopenia. Plaquetopenia es cuando el recuento de plaqueta está bajo. Y determinan que es porque el vaso está atrapando estos elementos, formas. Entonces, ¿qué hacen? Una esplenomegalia, sacar el vaso. Entonces, estas serían las funciones más importantes del vaso en cuanto a su circulación. Circulación de la piel. Como vemos, aquí tengo la piel. Como ustedes han visto el año pasado, tiene una epidermis, que es la capa más superficial. ¿Ya? Luego tengo a la dermis papilar, la dermis reticular. Y luego la más profunda es la hipodermis. Esta hipodermis, ¿ya?, y luego se continúa con el tejido subcutáneo. Entonces, lo que aquí, a nivel del subcutáneo, entonces están las arterias, las cuales se hacen más superficiales, ¿ya? Y estas arterias superficiales, ¿ya?, luego, como vemos aquí, va a ir a transformarse en arteriolas, capilares, y luego se continúa con un sistema venoso. Un sistema venoso que va a ser superficial, primero, un plexo venoso superficial, y luego va hacia la profundidad y forma un plexo venoso profundo. ¿Ya? Entonces, es muy importante saber esto, ¿ya?, porque gracias a esto se van a cumplir las funciones de la circulación de la piel. Entonces, ¿qué pasa? Dice, cuando por estos plexos venosos superficiales y profundos pasan 400 ml de sangre por minuto. ¿Por qué?
Porque la piel tiene una función muy importante, la cual es la de la termorregulación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando existe un frío intenso, ¿ya? Esta circulación de los 400 ml que tiene disminuye a 50 ml por minuto. ¿Por qué? Porque se va a producir una vasoconstricción y la sangre es desviada hacia los órganos más profundos para mantener el calor. ¿Ya? Entonces, es lo que pasa cuando hay fríos intensos. En cambio, en el verano, esta circulación aumenta a 2.8 litros por minuto. Es por eso que la piel está caliente. ¿Ya? Entonces, se calienta sobre todo la piel para que se produzca la transpiración, se abren los poros. ¿Para qué? Para tratar de enfriar al cuerpo. ¿Ya? Eso sobre todo en el verano. ¿Cómo regula el flujo sanguíneo? A través de la piel. Entonces, todo esto se produce a nivel del hipotálamo. Entonces, en la parte anterior del hipotálamo tenemos al núcleo supraventricular. ¿Ya? Entonces, cuando se produce el frío, ¿ya? Esta parte del hipotálamo, entonces va a hacer que la circulación sanguínea en el frío de esos 400 ml se desvíe hacia la profundidad, disminuye esos 400 ml en 50 ml. ¿Ya? Aparte que se produce vasoconstricción. Es por eso que hay una piloerección por el frío. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa cuando hay frío. En cambio, cuando hay calor, entonces, por el hipotálamo, ¿ya? Entonces, lo que pasa aquí es que aumenta la circulación de estos 400 ml a 2.8 litros, ¿ya? Por minuto. Por lo tanto, esto va a hacer que se abran los poros, ¿ya? Haya una mayor sudoración para tratar de enfriar el cuerpo. Esto es en verano. Entonces, igualmente las glándulas sudoríparas comienzan a secretar el sudor y hay pérdida de calor por evaporación. Bueno, esto de cómo se maneja el flujo sanguíneo a través de la piel. Entonces, la piel es un órgano muy importante por la cual nosotros la tenemos que cuidar. Es por eso que cuando usted tiene un paciente internado en la clínica, en el hospital, usted es el que da las órdenes al personal de enfermería y siempre usted tiene que ser bien meticuloso, revisar en qué condiciones está el paciente. Por eso que siempre tiene que exigir que la cama esté bien tendida, que no haya arrugas, ¿ya? Porque eso repercute contra la piel. Igualmente a sus pacientes tienen que colocarle cremas que protejan la piel, que la mantengan bien hidratada, que no haya secreciones, que no esté en contacto en secreciones, que no haya una cama sucia, que esté con orines, con heces, porque todo eso maltrata a la piel, ¿ya? Y siempre mantener al paciente movilizado, ¿ya? Que se siente, que cambie de posición. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando el paciente se mantiene en una sola posición, se comprime la piel, ¿ya? Y entonces, en estos lugares donde hay compresión, no hay irrigación sanguínea. Y si esta compresión es por mucho tiempo, se van a producir las escalas, ¿ya?
¿Qué son las escaras? Son lesiones que se producen a nivel de la piel por falta de irrigación. ¿Ya? Entonces, después estas escaras se van abriendo y la piel se comienza a infectar. Es por eso que usted siempre tiene que recomendar al personal de enfermería que trabaja que movilicen a su paciente. ¿Ya? Si el paciente no se puede movilizar por su cuenta, ellos las tienen que movilizar. Y así usted está cuidando la piel de su paciente. Bueno, esto sería todo lo que es circulación sanguínea.